Listo. Okay. Amigos Incisos, bienvenidos a una nueva entrega de Incisos a través de Observador Latino. Esta noche vamos a conversar con el profesor José Vicente Carrasquero. Él es doctor en ciencia política, ha sido consultor político, jefe de campañas electorales y además un estudioso de la realidad venezolana que le ha tocado muy de cerca hoy en día en el exilio. José Vicente, te doy la bienvenida y te agradezco profundamente que me acompañes en esta jornada de Incisos. Alfredo, un verdadero placer estar contigo, recordando de cuando nos veíamos allá en el edificio del Universal, por allá en la Avenida Urdaneta. Sí, que en paz descanse, habría que decir, aun cuando el edificio sigue estando ahí y sigue siendo Premio Nacional de Arquitectura, etcétera. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué te puedo decir? Sí, señor. José Vicente, nos convoca esta conversación, bueno, el evento que va a tener lugar en Venezuela el domingo 21 de noviembre. Algunos dicen que esas son unas elecciones, otros dicen que es un evento de legitimación del régimen de Nicolás Maduro, otros dicen que es un momento político que hay que aprovechar para recuperar espacios y movilización. Digamos, hay múltiples lecturas sobre el mismo evento y probablemente, aun cuando haya múltiples lecturas, va a haber un resultado cantado. Yo quisiera comenzar esta conversación de Incisos conociendo tu visión de lo que es ese evento. ¿Cómo lo definirías? Bueno, estamos hablando de un fenómeno político clásico de un proceso autoritario total. Aquí no hay autoritarismo competitivo, como suelen decir algunos colegas. Aquí hay un autoritarismo que trata de barnizarse de democracia, que trata de poner unas lucecitas aquí y allá para que se piense que hay la posibilidad de derrotarlos a través de procesos electorales. El 2015 demostró que eso no era así. En el 2015 la dictadura, el proceso político, como lo quieran llamar, fue derrotado en las urnas de una forma contundente y no pasaron días antes de que empezaran las trampas, eliminar las elecciones amazonas, empezar a desconocer a la nueva Asamblea Nacional. Bueno, el comportamiento... El movimiento con el Tribunal Supremo de Justicia en ese diciembre de 2015. Sí, nombrar un Tribunal de Justicia ahí express, ¿no? Bueno, eso por supuesto nunca lo hemos catalogado como lo tenemos que catalogar, como corrupción política, como aprovechamiento del poder con fines particulares. Me aprovecho del poder para un fin particular del partido de gobierno en ese momento y hago este tipo de cosas. Pero cayendo en la pregunta que tú me haces, yo creo que primero tenemos que hacer un pequeño preámbulo. Y el preámbulo es solamente decir que evidentemente Venezuela es un país pulverizado desde el punto de vista político, con una gran cantidad de agrupaciones políticas que aspiran al poder. Para eso es que se hacen esas agrupaciones políticas, eso está bien que aspiren al poder, pero que evidentemente no logran acuerdos con la finalidad de derrotar un enemigo político que tienen al frente, que más que un enemigo político se ha convertido en una especie de fenómeno, como te dije antes, autoritario, ligado a las malas conductas del mundo, ligadas al tráfico de capitales, ligadas al tráfico de drogas, ligadas con el terrorismo internacional, y eso evidentemente al pueblo se le presenta como una especie de gigante, ¿no? Como un Goliat difícil de vencer. Esa fragmentación interna que hay tiene un reflejo internacional.
Entonces se te aparece la Unión Europea, que viene de observador, con fines inconfesables hasta el momento. Por supuesto, esta venida de la Unión Europea, sin que se haya arreglado el asunto, que vengan como reales observadores y no como acompañantes, tiene su reflejo en los Estados Unidos, que todos estos días ha estado diciendo que estas elecciones no son unas elecciones libres y competitivas. Yo creo que decir eso es bien importante. Después está cómo lo ve Rusia, cómo lo ve Nicaragua, cómo lo ve China. Entonces, todas estas fragmentaciones que hay internamente también las hay en el exterior. Y entonces es difícil presentar una realidad de una Venezuela donde además lo político electoral esconde la tragedia que vive el venezolano permanentemente. Fuera de las divisiones políticas, cuando quieras me interrumpe, Alfredo, Sí, porque digamos, es que en la medida que vas hablando, vas encadenando situaciones, circunstancias y problemas que enfrentamos los venezolanos sin darnos cuenta, porque lo que hay que decir, que yo creo que de alguna manera lo estás diciendo tú, es que el venezolano, en medio de todo ese contexto que tú acabas de describir, de todos modos está invirtiendo su tiempo en conseguir comida, en conseguir gasolina, en conseguir seguridad, en que haya transporte, que cuando salga del trabajo, si es que tiene trabajo, tenga una posibilidad de ir desde ese lugar hasta su casa. Y llegar en vivo. medio de esas calamidades, entonces se presenta este evento electoral, si es que ciertamente es un evento electoral, con toda esa cantidad de aristas desde la perspectiva internacional, pero que son las mismas desde el punto de vista interno, porque los partidos políticos que tú dices que se constituyen para la conquista del poder, pues pudiéramos dudar de ello. Es decir, pudiéramos decir si ciertamente ante estas tácticas su auténtica estrategia es la de conseguir el poder. Pareciera que algunos apuestan es a la táctica y no a la estrategia. Y yo decía, sin que esto suene pedante, que falta unidad de propósito, porque probablemente María Corina Machado, Enrique Capriles, Henry Falcón, Leopoldo López, Juan Guaidó, en su particular modo de entender, quieren estar en el poder y quisieran tener un gabinete y quisieran poner en marcha sus propias ideas pero mientras no haya unidad de propósito y alguno de ellos entienda que si no es él, sino que es otro, a lo mejor esas ideas del otro pudieran funcionar para luego yo aplicar las mías. Mientras eso no ocurra, pues vamos a seguir teniendo esta atomización donde cada uno cree en la unidad siempre y cuando le circunde. No sé donde él sea el centro unificador del asunto. Fíjate que lo que tú acabas de decir es muy importante. Volvemos a resaltar el divorcio que hay entre lo político electoral y las calamidades que le toca vivir al pueblo. Después, bueno, estamos en una elección de carácter local donde se están ofreciendo resolver problemas que tienen índole nacional. Y al final, en lo que estamos es en un asunto de ver cómo el régimen pasa a esta nueva prueba donde definitivamente está aplazado. ¿Por qué? Bueno, porque yo lo voy a decir so pena de ser crucificado por los legitimadores. Los legitimadores son los que dicen que el proceso del 21 legitima a Maduro. A Maduro no lo legitiman los procesos, a Maduro lo legitima el pueblo. Y mientras hay 4 de cada 5 personas que rechazan a Maduro, es muy difícil que Maduro se legitime. La legitimidad tiene su origen en el ciudadano. El ciudadano es el que le reconoce al otro el derecho de mandar, al derecho de ejecutar, el derecho de legislar y el derecho de hacer. Eso no lo resuelve el proceso electoral del 21, por eso es que quienes hablan de legitimar seguramente están confundiendo el concepto de legitimidad política con el de legitimidad o legalidad en el derecho. Que en todo caso, siendo el régimen un régimen sin una legitimidad de origen, muy difícilmente puede
generar una legalidad. O sea que por donde se vayan, si se van por la legalidad o se van por la legitimidad política, ninguna de las dos cosas se resuelve con el evento del 21 de junio, independientemente de los resultados que se obtengan. Ahora, está tocando, José Vicente, perdón que te interrumpa, está tocando el punto de la legitimidad barra legalidad. Y entonces aquí te pregunto respecto a la ejecución de lo que se ha denominado el documento de la transición, ¿no? El estatuto de la transición que aprobó la Asamblea Nacional de 2015 antes de que digamos, venciera su periodo original y que, bueno, está en el tapete nuevamente porque hay un grupo de los diputados de esa asamblea que ha dicho que mientras se mantengan las circunstancias que dieron pie al Estatuto de la Transición, pues este estatuto está vigente, con lo cual tanto los diputados electos en 2015 como el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó tienen plena vigencia y de alguna manera eso es lo que acaba de decir Estados Unidos hace unas horas, cuando dijo que siguen reconociendo a Juan Guaidó como presidente. Entonces, volviendo al tema de la legitimidad, de la legalidad, digamos, eso es otra jaula u otra trampa en la que está el país, porque Siri y Alexa seguirán diciendo cuando le pregunta a estas robots de los dispositivos quién es el presidente de Venezuela y seguirán diciendo Nicolás Maduro y Juan Guaidó. ¿Cómo lo ves y cómo enfrentar eso en adelante? Fíjate lo que yo le explico a mis clientes, Alfredo. En Venezuela hay un debate de racionalidades. Yo no voy a llamar irracional a nadie, por el contrario, lo que voy a decir es que cada quien tiene su racionalidad. Está la racionalidad chavista, estos de nosotros, todos los demás tienen que someterse, esa es la racionalidad de ellos. El que esté en contra de nosotros es un traidor a la patria, el que esté en contra de nosotros está pagado por el gobierno, el que esté en contra de nosotros, todas las cosas malas. Esa es la racionalidad chavista. En el otro extremo de esa racionalidad está una racionalidad de oposición que dice que el que no esté con él, todos los demás son conchupantes, convivientes, barraganos, bueno, todas esas cosas horribles que se pueden decir de la gente. Estas dos racionalidades que están en los extremos se van variopintando a lo largo de esos extremos. Ni la racionalidad chavista es aplaudible porque es totalmente antidemocrática, ni la racionalidad del otro extremo en la oposición es aplaudible porque termina disparándole, haciendo fuego amigo, es decir, le dispara a quienes probablemente pudieran ser sus aliados. Porque bueno, si una persona piensa que su problema del agua o su problema del gas o su problema que sea se resuelve votando, esa es su racionalidad y ese es su derecho, y yo como demócrata debiera estar aceptando que esa persona lidie con ese problema de esa manera. Que yo no estoy de acuerdo, ese es mi problema, pero eso no me lleva a mí a calificar al tipo de barragano, vagabundo, ladrón, enchufado, todas esas cosas horripilantes que han contaminado el discurso político venezolano, una contaminación que comenzó Hugo Chávez por allá en 1990 y pico y que hoy todavía arrastramos sin que haya la posibilidad de que salgamos de eso. En el extremo de estas dos racionalidades, entonces está una racionalidad cercana al chavismo que dice nosotros participamos en los procesos electorales porque esa es nuestra forma de hacer política, esto es lo que la gente ha llamado los alacranes, entonces están ahí. Después están otros en el medio que dicen nosotros participamos porque siempre hemos participado en procesos políticos y nos importa un carrizo los dos extremos, nosotros queremos conquistar el poder. Y después también está un tercer grupo, fíjate que al final te nombré 5 grupos que están un poco en el extremo de acá, que dicen nosotros participamos para generar, para hacer política, para generar con esto un movimiento, para aprovechar de ese evento del domingo para generar una especie de atención internacional, una especie de atención interna para volver a llamar la atención sobre el caso venezolano. Y fíjate que todas las posiciones son absolutamente racionales, cuestionables desde cada una de las racionalidades. Sí. ¿Cuál es el grave problema? Bueno, la ausencia de un liderazgo que pueda
coordinar, que pueda organizar esas racionalidades, las que sean evidentemente organizables, ¿no? Y construir un movimiento a través del cual nosotros podamos enfrentar al autoritarismo y podamos derrotarlo. Eh, Evidentemente, entonces volvemos con el asunto de otras cosas que uno lee en las redes sociales y cuando uno está hablando, la gente lo pone, es que si fulanito no murió para que votáramos, sino por la libertad, que fulanito. Entonces empieza una especie de chantaje ahí, que evidentemente tampoco ayuda, porque desde el punto de vista de no participar en el proceso del domingo, ojo, yo no estoy llamando a la participación ni nada por el estilo, simplemente estoy diciendo lo que está pasando, estamos contribuyendo a una desmovilización que solamente favorece a Maduro. Y que es la misma desmovilización que los cubanos fueron sembrando en Cuba durante los últimos 63 años, al extremo de que el día 15 de noviembre, cuando se trata de hacer una movilización, bueno, lo que hay es una encerrona del aparatich cubano para impedir que la gente saliera a protestar a las calles, además con un discurso nuevamente además de amenazante de estos discursos de tú estás vendido y de este tipo de cosas, que es de donde viene además el discurso de Maduro y de Chávez, que era un discurso netamente cubanoide. Entonces, la tragedia de Venezuela está en que no tengamos la posibilidad de hacernos esta radiografía que nos estamos haciendo. Que si nos hiciéramos esta radiografía, que si la internalizáramos, entonces tendríamos mucha más fuerza para combatir los graves problemas que tiene Venezuela. Hoy el ingeniero David Morán sacó un Twitter donde dice que más o menos de la capacidad instalada que tiene el sistema eléctrico venezolano, está funcionando 10.000 megavatios hora, que es menos el veintitanto por ciento, 25, 26% de la capacidad instalada, y eso es lo que explica que el sistema de electricidad en Venezuela sea de los peores de América Latina, solamente comparable con Haití, que tengamos el peor internet del continente, que tengamos el peor Producto Interno Bruto del continente, que seamos un país empobrecido, un país donde el 90% de la población es pobre y casi el 80% está en pobreza crítica. ¿Eso se ha discutido de cara al proceso del 21? No. Lo que se ha es entrar a un discurso de etiquetas. Cuando digo etiquetas, son estas que te estaba diciendo antes, Barragán, vendido, enchufado, estas cosas, y al final no hay una solución para el venezolano a pie, que es el que se está calando todo esto que está pasando. Sí. Lo que voy a decir a lo mejor te salpica un poco, porque después de haber vivido el proceso electoral de 2006, cuando Manuel Rosales fue candidato a la presidencia, el país entró, pareciera que como en un nuevo letargo, ¿no? No se creía en nada, en nadie, no asomaba ningún tipo de liderazgo, el propio Rosales se vino a menos, digamos, se difuminó todo aquello y comenzaron una cantidad de personajes a tratar desde abajo, sin hacer mucho ruido, armar una propuesta política al país. Y eso fue lo que conocimos en 2009 como la Mesa de la Unidad Democrática, con Ramón Guillermo Aveledo a la cabeza, pero allá había un equipo técnico muy importante. Ahorita recuerdo Pedro Benítez, estaba este muchacho, bueno, ya no está muchacho, Diego Bautista Urbaneja, siempre José Luis Cartaya ahí. Digamos, había un grupo fuerte, dinámico, que le dio vida a eso que fue la Mesa de la Unidad Democrática, que presentó al país una propuesta de primarias en 2010 que, bueno, fue solamente en 32 circuitos, pero se comenzó a organizar una red cuyo culmen fue diciembre de 2015, ya no estaba Ramón Guillermo, estaba Chuo Torrealba, digamos, se generó todo el tema de la manito, etcétera. El lunes, José Vicente, cuando comiencen todos los yo te lo dije, cuando comiencen a verse las caras de frustración, que Carlos Ocariz de alguna manera adelantó 10 días
retirando su candidatura, pero que digamos, de alguna manera es un resultado cantado, el régimen obtendrá la inmensa mayoría de los puestos a elegir, los partidos de la oposición obtendrán algunos para que eso que tú decías al principio, de las lucecitas y del maquillaje de democracia, bueno, se diga, bueno, esto se hizo con el mismo CNE, ¿cómo es que aquí es bueno y aquí es malo, etcétera, ¿no? Pero digamos, es una película que ya hemos visto. Pero mi pregunta es, porque tú me hablabas de lo que tú le dices a tus clientes, algunos clientes tendrás todavía en Venezuela, ¿estará preparando algo similar a lo de 2009? ¿Se estará cocinando una propuesta política que realmente le muestre a los venezolanos que hay hambre de poder, que se quiere acceder realmente al poder y no a pequeñas parcelas? Tú que estás ahí donde estás, ¿qué has oído de eso? No, si existe es un secreto bien guardado, como la sustancia aquella que le hacía campaña, le hacía propaganda a Licán, ¿no? Es un secreto bien guardado. En Venezuela, nuestro más grave problema, desde el punto de vista político, es una ausencia total de un liderazgo de altura, de un liderazgo que sepa desprenderse de lo particular, que sepa desprenderse de lo personal y que se presente entonces como un liderazgo nacional dispuesto a ceder, dispuesto a conceder, dispuesto a armar lo que Venezuela necesita en este momento. Ojalá que a partir del 21 esto empiece a darse, porque hay agendas que apuntan en ese sentido. Ojalá que a partir del 21, por ejemplo, se retome la mesa de negociación que ha tenido cantidad de detractores y tiene todavía cantidad de enemigos. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es que tiene una probabilidad muy cercana a uno, es que nadie va a invadir a Venezuela, que nadie va a ir a encargarse del problema de nosotros por nosotros, que el problema de Venezuela es de los venezolanos. Y si alguien no está convencido de eso, fíjese en Cuba. Si alguien no está convencido de eso, fíjese en Nicaragua. Si alguien no está convencido de eso, fíjese en Bolivia, fíjese en Bielorrusia, fíjese en Sudán, fíjese en Siria. En todos esos países hay casi que las mismas desgracias que hay en Venezuela, en algunos peores quizás que en Venezuela, y sin embargo no ha habido ahí una intervención internacional que venga a salvar, a rescatar a esos pueblos. La responsabilidad absoluta de lo que hay que hacer en Venezuela es de nosotros mismos. Y en función de eso es que tenemos que operar. Y para operar eso necesitamos un liderazgo de altura, un liderazgo que se sepa sentar con el otro sin llamarlo, sin calificarlo con epítetos y cosas de esas por el estilo, que la vemos en líderes totalmente respetables y líderes que tienen toda una trayectoria política, diciendo que el otro es un enchufado, que aquel es, bueno, así no vamos a llegar a ningún lado. Eso va a pasar a partir del 21, ojalá, pero para que eso pase hace falta un movimiento que conduzca ese tipo de cosas. Ojalá el liderazgo de Gerardo Blight en la mesa de diálogo pueda conducir en ese sentido. Pero de lo que la gente no quiere seguir oyendo es hablar del G4, del G8, del G-9, esas cosas no. Sí. En su cuestión intrínseca, lo que demuestran es división. En su proyección, lo que demuestran es que los tipos no son capaces de generar, como decías tú antes, un propósito único, una unidad de criterio alrededor de cómo resolver los problemas de Venezuela. Y si eso sigue así, entonces, oye, uno espantado tiene que decir Maduro forever. El asunto es que Maduro también le molesta a los chavistas por su incompetencia, por su incapacidad, por su no gobierno, porque no ha sido capaz de hacer absolutamente nada salvo destruir. Entonces ahí también hay su problema interno,
que no sabemos explotar. No hemos sabido explotar las sanciones, no hemos sabido explotar la incapacidad manifiesta de Maduro para gobernar, no para mantenerse en Miraflores. En eso es un artista porque, bueno, tiene todas las características de un tirano, pero no, de gobernar, que haya electricidad, que la telefonía funcione, que el agua salga en los chorros, que haya comida y que la gente la pueda comprar. Ese tipo, eso es lo que se llama gobernar. ¿Maduro gobierna? No gobierna. Pero Bueno, presidente, el tiempo, aun cuando dicen que en Internet es infinito, ciertamente no lo es. Y yo te quiero agradecer enormemente porque la intención de esta conversación era hablar del evento del 21 de noviembre y de manera directa, clara y digamos, precisa sobre el evento, poco hablamos. Pero en estos 25 minutos, eso estuvo rondando constantemente respecto a el alcance que puede tener ese evento o no. mira, si me das un minuto, Alfredo. Sí, claro. No te extrañe, no tengo bola de cristal, no te extrañe que el domingo veas una participación superior a lo esperado. No te extrañe que veas algunas agrupaciones políticas obteniendo más de lo que se está esperando por ahí. ¿Por qué? Porque hay mucho rencor almacenado, hay muchas ganas de salir de esto y para mucha gente, normalmente los más débiles, normalmente los que tienen menos capacidades, el voto es la salida y eso puede darnos una sorpresa el domingo. Bueno, ojalá, te lo digo, es porque hay que rescatar la institucionalidad del voto, la institución del voto que no sé cómo es en otros países, pero en Venezuela votamos desde los 3 o 4 años eligiendo la reina del kinder. Nosotros para todo hacemos una elección. Entonces, los venezolanos tenemos el tema democrático y de la votación muy marcado. Mira, bueno, sonará chiste, ojalá suene a chiste, pero es que hasta en el Michocozuela se votaba. Entonces, que eso lo hayamos perdido o que lo estemos perdiendo o que le estemos perdiendo la confianza a esa institución, ciertamente es muy triste. Entonces, ojalá que el domingo la gente salga a votar, no porque un alcalde o un gobernador vaya a solucionar los problemas, porque yo siempre digo que a mí me dejaron de invitar a los ciudadanos cuando dije que Antonio Ledesma en la alcaldía metropolitana, Enrique Capriles en la gobernación de Miranda y los otros gobernadores que eran pocos en ese momento, Pablo Pérez y tal, solamente eran gobernadores porque tenían la chequera de pagar la nómina. Era lo único que podían hacer. Bueno, 10 o 12 años después, debo decir que ya ni siquiera eso pueden. Ni siquiera la chequera. Ni un alcalde, ni un gobernador, por muy electo que sea, puede solucionar los problemas del país, pero si se generara una participación, pues eso ciertamente ayuda y puede dar luces a ese entramado internacional del que tú conversabas al principio. José Vicente. Me alegra saber que estamos de acuerdo. Este inciso. Gracias, Alfredo, por la invitación. Amigos, nos vemos en un próximo Incisos.